Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el cantautor y músico rosarino Julián Venegas sobre su obra. Venegas habla del camino que lo une con la canción popular, su relación con el canto a través del hogar familiar y cómo es el proceso de componer y cantarle a lo cotidiano. También habla de Ambulantes, el proyecto que hoy lo une al artista pergaminense José Santucho, y de la experiencia en Garupá, un homenaje a la obra musical de don Ramón Ayala, el poeta del litoral. Estamos con Julián Venegas, un artista, un músico de la ciudad de Rosario. Lo primero, muchas gracias por estar acá, es un placer tenerte. Gracias a vos, muchas gracias por el espacio y la charla. Antes de meternos en todo lo que es ya tu obra y las formaciones que venís trabajando y los temas que venís trabajando, me interesa saber un poco también de vos. ¿Sos el primero en tu casa que tiene inclinaciones por la música? ¿Venís de un hogar en donde se escucha y se toca música? ¿Cómo fue esos comienzos de tu acercamiento a los instrumentos, al cantar, a la música en general? Concretamente a partir de la voz cantada, se da la particularidad que mi familia, todos practican el canto, algunos dedicándole más tiempo, otros menos tiempo, pero tengo recuerdos de hasta mi bisabuela estar cantando en el jardín a la primavera. Mis abuelos maternos, los dos muy vinculados a la música, mi abuela materna concretamente profesora de música, destacándose sobre todo en el canto. Por el lado paterno también mis dos abuelos, tanto mi abuela como mi abuelo, cantantes también los dos en el sentido de practicar. Más que cantante, la palabra cantante nunca me gustó. Cantores de hogar, digamos. De practicar el canto muy vinculado a lo cotidiano. Y después más próximo a mí, obviamente, mis viejos. Mi vieja está cantando todo el día. Siempre es una compañía de su vida cotidiana. Y mi viejo también toca la guitarra, además de cantar. Y tengo muchas escenas, guardo muchas escenas de mi infancia en donde está mi viejo en el living de mi casa tocando la guitarra. ¿Y tus abuelos, qué le gustaba cantar a tu abuela? Por la parte materna, tenían ellos un vínculo más con un conjunto de música de Rosario que es el Conjunto Pro Música de Rosario, dirigido por Cristian Hernández Larguía, muy amigo de mis abuelos maternos. Entonces el repertorio está un poco más orientado para ese lado. Recordemos a la gente que no sepa que el Conjunto Pro Música de Rosario se dedica más a la música, se le dice música antigua, más del medioevo, renacentista. Repertorio popular, pero de allá de Europa, digamos. Español, obviamente, y en otras lenguas. Entonces, su relación con la música y con el canto estaba más orientada a ese repertorio. Yo tengo memoria más de ese contexto musical respecto a ellos. Después, respecto a mi parte más paterna, sí había otro vínculo con otro repertorio más popular de acá. Yo no lo recuerdo a mi abuelo Peri cantar tango, pero mi viejo me dice que le gustaba mucho cantar tango. Después se fue apagando con el tiempo. Y 2 semanas antes de que falleciera mi abuelo paterno, por una cuestión circulatoria, fui a su casa porque él tenía ganas de grabar en un cassette, en un grabador de periodista, la canción A mi manera. Eso a una síntesis de mis abuelos, ¿no? Y después respecto a mis viejos, sí el repertorio un poco más, el espectro era más amplio. Perdón, Sí. pero me quedé con esa última parte de grabar a mi manera. Lo quería grabar, o sea, ¿te pidió ayuda para grabarlo? ¿Te pidió que lo cantes con él? No, lo cantó él. O sea que vos fuiste como el asistente técnico. Yo fui con la guitarra. Ah, bien, Sí, bueno, bien, claro. acompañando con la guitarra. Exactamente, sí. Con esos grabadores de periodista de antes, ¿no? A cassette. Y bueno, quedó un registro ahí muy lindo que lo tengo guardado. Y respecto a mis viejos, mi vieja tiene un espectro musical muy amplio, desde cómo le pegó la cuestión Beatle a su generación, Ujú.
hasta, no sé, el furor de Soledad. Cuando sale Soledad, se compró disco de Soledad y le dio por aprender a tocar la guitarra. Fanática de Caetano Veloso. Mi viejo un poco más dedicado al repertorio inspirado por los Beatles. James Taylor también le gusta mucho. Pero Ya más por el lado tenía... del rock, los dos. Sí, sí, exactamente. Mi viejo también con sus grupos, con amigos que hacían canciones, algunas canciones del Flaco Espineta. Eh, bueno, un espectro amplio, los dos, por las dos partes. Pero no había una, ¿cómo decirte? Una especie musical, un género musical predominante, Ujú. que es lo que suele suceder en familias que vienen a lo mejor, que migran, que tienen orígenes litoraleños o de otra región del país, que ya traen consigo un La repertorio música. inamovible. Chacarera, chamamé, samba, ¿no? Como eje central de toda la escucha familiar. Que es como un mambo que tenemos acá de La Pampa, ¿no? De esta Pampa que está tan cerquita del río, que es tan afecta a la inmigración. Sí, la cuestión identitaria musical rosarina es todo un debate, es un tema que a mí me interesa mucho por ser músico de acá. Me parece que hay que verlo como una fortaleza, no hay que verlo como una debilidad. No hay que empecinarse por ponerle un cartel a Rosario de que Rosario es tal cosa y reducirla solamente a un barrio musical. Para mí no tiene sentido. Claro, es como que todo ese espectro te da plasticidad. Es que la cultura es un fenómeno dinámico, no es una pieza de museo, no es estático. Y Rosario tiene la posibilidad de, bueno, por ser una ciudad demográficamente muy importante, de recibir un montón de personas de un montón de lados del país, y que se genere una situación que Liliana Herrero llama, si mal no recuerdo, justicia cultural, que haya una suerte de oferta musical para que la expresión, en este caso singular, de una canción pueda ir tomando lo que necesite para decir. Es importante esta cuestión de la igualdad de condiciones, abre mucho la conversación, nos puede llevar a lugares que no pensamos, porque obviamente los medios de comunicación imponen determinadas músicas, siempre con fines comerciales, pero yo creo que en Rosario se da esta situación de, al no tener que levantar ni la bandera del tango, ni la bandera de una especie musical en particular folclórica, em, y ni siquiera te diría la bandera del rock, porque a pesar de haber sido cuna del rock nacional por Muchos músicos muy importantes. sobre todo Lito Nevia, ¿no? Que empezó toda Sí, la sí. movida acá, Los reconocido por Gatos. Charly García. García dice, primero fue Lito Nevia. Nito, siempre me confundo. Nito. Lito Nevia. Siempre invierto la N con la... Bueno, pero puede ser un error común, digamos. Sí, sí, me trago, no sé por qué, y me agarro un coágulo y no sé qué. Él empezó con todo, según Charlie, está científicamente comprobado. Volviendo a eso que decía, ¿no? Se puede considerar a Rosario como cuna del rock nacional, pero también sería bastante reduccionista encasillarnos ahí. Quizá hay una tendencia, ¿no? A levantar una bandera y decir Rosario es Ujú. esto, como otros, quizá rincones del país dicen, no sé, Córdoba levanta la bandera del cuarteto, en Buenos Aires se levanta la bandera del tango, como especies musicales o manifestaciones culturales representativas y quizá excluyentes. Ujú. Acá en Rosario no se da eso. A mí me gusta pensar a Rosario como una ciudad cancionera, que justamente sabe nutrirse de todas esas manifestaciones culturales musicales y ponerlas al servicio de la canción. Tiene cumbia, tiene tango, tiene rock, tiene música popular de raíz folclórica, y seguramente, bueno, jazz, hay tradición jazzera también en la ciudad. Muy Todo grande. eso para mí es un caldo de cultivo re propicio para un lugar que no es capital, y no tiene la presión de ser capital, no tiene la presión de tener un rótulo. Y hay, para mí, a mi entender, hay una situación de mayor igualdad en el sentido de manifestaciones musicales Ujú. que propician esto que te digo, ¿no? La posibilidad, si a uno le interesa, ¿no? De nutrirse de la mayor cantidad de manifestaciones musicales para ponerlas al servicio de lo que uno quiere decir. ¿Y qué rol pensás que juega en esto que acabas de describir de Rosario como una ciudad que tiene la posibilidad de tener muchos sonidos? Esta mezcla entre el río y la urbanidad que tiene la ciudad. O sea, tenemos todo el cemento, toda la lógica de una urbe, pero sin embargo, cuando nos acercamos al río, del otro lado tenemos una isla, y si uno
tiene la posibilidad de poder cruzar esa isla, ya sea en un kayak, en un barco, en lo que sea, se encuentra con un paisaje completamente distinto y está solamente 1,5 kilómetros sobre el agua. Digamos, ¿cómo juega? ¿Cómo pensás que hablan esas dos geografías? Me parece que se tomó una decisión política que propuso la integración de esas dos geografías y que hizo que mi generación y de allí en adelante incorporaran la, la visión, la vista y la visita de las islas. Antes eso no pasaba, quizá era un paisaje más parecido al de Buenos Aires capital, en el sentido que lo portuario, y lo que pasa por dentro de la ciudad no tiene nada que ver con lo portuario, Ujú. y así tienen escasos paseos con vista al río. Acá se tomó una decisión muy acertada, que forma parte hoy de la identidad, como te decía, de mi generación y las que siguieron. Quizá más arriba no tanto. Ujú. ¿Vos, Julián, cuántos años tenés? 40. Entonces, a nivel artístico, para mí, y en general también puede influir en otras áreas de la vida, yo creo que esa presencia del río nos rescata de un narcisismo bien citadino, de estar mirándose adentro de las cuatro paredes de cemento, de obviamente de las influencias porteñas, europeas, norteamericanas que siempre predominan como pisotones culturales. El río es gracias a este paseo que se arma, ¿no? Esta relación que se propuso con el río, nos interpela. Es la presencia de el segundo río más grande de Latinoamérica. No es un río más. No es un río más. Eh, Imagínate, si en Santiago del Estero le cantan al río Dulce, que es un río mucho más chico, ¿cómo nosotros no vamos a tener en cuenta el río Paraná? Bueno, a veces en las ciudades pasa eso, que empiezan a ensimismarse un poco. Yo creo que el río Paraná nos rescata de esa situación. Y no solo nos rescata, y ahora me adentro un poco más a nivel musical, sino que también nos propone habitar un paisaje que tiene su propio cancionero, litoraleño, y nos permite a los que nacimos en la urbe decir, hay un cancionero que se dedica a eso que yo estoy viendo y que indudablemente es parte del origen de este territorio. Si yo escucho a Ramón Ayala, ¿no me vendría bien tener una experiencia un poco más cercana con el río, adentrarme un poco más, a ver cómo se vive allá enfrente, Ujú. cómo hago para habitarlo con más frecuencia, qué preguntas me nacen, eh, cómo poder interpretar mejor eso que dice algunas estrofas, estribillos de Ramón, ahora que yo puedo ver, habitar y estar en este lugar? Entonces te da un poco más de argumento a la hora de abordar un repertorio popular de raíz Ujú. folclórica. Ujú. No lo tocas tan de lejos, podés tocarlo más de cerca, porque es el río que está enfrente nuestro, digamos, no hay mucha vuelta. Mira, me hiciste acordar a una anécdota que hace muchos años, viajando por el norte de Brasil, empecé a bajar y en un momento terminé en Misiones. Y a la altura de Posadas me encontré con el río Paraná. Y la sensación que tuve era de estar de nuevo en mi casa. No sé cómo explicarlo. Y te la traigo a colación por esto último que vos decís, de cómo eso a vos te permite, o sea, conectar con ese río, cómo te permite a vos conectar con Corrientes, con Misiones, con toda esa franja litoránea, con Entre Ríos, que también tiene su música, ¿no? ¿Cómo te permitió eso conectar para poder interpretar canciones o producir canciones que se nota todo el tiempo que tienen ese olorcito a río marrón? A diferencia de Posadas, de enfrente de Posadas está Encarnación. O sea que está el río, la presencia del río, pero no hay humedal enfrente. Lo que sigue Y el agua sí, es transparente. y el agua tiene otro color. Bueno, parte de Corrientes también. Sí compartimos con los otros espacios que decís vos esa visión de una naturaleza presente, sin tanta intervención humana. Me parece que ese es un dato importante, porque ahí nomás tenemos otros códigos totalmente diferentes a los Ujú, que suceden del otro lado de la orilla, ujú. de este lado de la orilla, digamos, del lado urbano. Eso me parece algo a destacar. La diferencia está clara, digamos, de territorio, de ambiente, de códigos. Después, respecto a la música, cómo influencia eso, cómo conecto con ese repertorio, es un poco de todo.
es un poco habitar esos espacios, viajar, conocer, es un poco también las influencias de maestros que he decidido tener, que me han brindado generosamente sus experiencias, es la inquietud por ese repertorio que me ha acercado a esas personas, es la investigación con amigos, hermanos, colegas de la ciudad, todos interesados como comunidad también en ese repertorio. Es un poco de todo, no es tan lineal, pero sí está la decisión de uno dejarse influenciar, impregnar, de abrir los poros para que eso vaya también siendo parte de la forma de una canción. Ujú. Y Julián, pensando un poco en el repertorio de Ambulantes, después también te quiero preguntar sobre tus comienzos, pero recién nombraste la cuestión de viajar. Eh, ¿Se puede viajar dentro de una ciudad? ¿Se Sí, puede viajar adentro de sus barrios, de su gente? sí, por supuesto. ¿Cómo fue todo ese proceso de viajar dentro de Rosario? Primero me gusta mucho mi ciudad y me falta conocer un montón de lugares. Me encantaría tener un conocimiento, una experiencia mayor aún de la que ya tengo. Estuve viviendo también en diferentes lugares de la ciudad, me gustaría vivir en más todavía. Ujú. Estuve cerca de la zona sur, ahora estoy en zona norte. Me crié más en la zona céntrica y alrededores. Y bueno, cada lugar tiene su identidad. Me llama eh, la atención para bien cómo cada barrio tiene, en su momento tiene su grupo de Facebook, vecinos de Solo tú. Chesortu y demás, ¿no? Cada barrio probablemente tenga su lugar de encuentro, sus códigos en común. Eso es Su muy centro. eso es su centro, eso es muy identitario. Los que nos criamos en el centro y empezamos de repente a conocer otros lugares, nos llama la atención eso. ¿Cómo es que qué es esta bandera que está llevando este barrio? Qué interesante. Ujú. Los clubes. Los clubes de barrio, ¿no? Bueno, es que sucede en un montón de puntos del país, no es exclusivo Rosario, ya lo saben todos y todas. Y la cuestión de Ambulantes fue bueno, Ambulantes es un repertorio que tengo a dúo con José Santucho, amigos los dos, colegas, trabajadores de la canción, compartimos intereses, inquietudes, incluso previas a la creación de Ambulantes, y Ambulantes fue una temática que nos atravesó y nos sigue atravesando en profundidad, nos conecta con una temática muy transversal, común a todos estos barrios que estamos nombrando y a los que nos falta nombrar seguramente. Eh, no encontramos, por lo pronto con José, hasta ahora es la primera vez que damos con una temática que es entendible, comprendida, viste que la palabra comprensión es más afectiva también, ¿no? Es comprendible por muchas generaciones, me animo a decir 5 generaciones. Volviendo a mi bisabuela que le cantaba la primavera, mi bisabuela, si hoy viviera y le canto a los ambulantes, mi bisabuela entendería a Ujú. quién le estoy cantando, qué es lo que estamos diciendo. Y eso mismo lo entienden mis sobrinos. Ahí estoy hablando de 5 generaciones y eso es para la música, para quienes nos dedicamos a la música popular y a la canción popular, es oro, porque es inspirador, porque te abre un panorama muy amplio, porque de golpe encontrás una resonancia comunitaria inmediata, Ujú. hay complicidad inmediata. Vos le cantás a estos oficios y no hay forma de que no resuene la memoria popular de quien está escuchando. El que te vende las escobas, los trapos de piso, el camión que pasa con el parlante en alto pidiéndote si tenés, no sé, una heladera vieja. Exactamente, el churrero. Viste que te ponés a hablar de ambulante y da para hacer No, un podcast aparte, porque me vuelvo loco porque yo tuve la suerte de poder escucharte hace muy breve, hace unas cuantas semanas en los galpones que están ahí, que dan frente a Río, con el espectáculo que haces de ambulantes con José Santucho. Y era, me daba cuenta que no solamente me pasaba a mí, sino que le pasaba a muchas otras personas que tenía al lado, incluida mi compañera, que era que todo el tiempo tenía una sonrisa en la cara. Se me iba dibujando una sonrisa y decía, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo sí, habitualmente cuando vengo a escuchar música, no es que te digo que estoy serio, pero sí la emoción pasa bastante por dentro y acá me pasaba esta cosa de exteriorizar. Y pensaba en eso, en cuando vivía en zona sur y pasaba alguien vendiendo plumeros, vendiendo escobas.
Y esa posibilidad de conectar, que creo que es esto que vos decís, ¿no? Que 5 generaciones lo puedan entender. ¿Te da miedo un poco de que eso vaya desapareciendo en la ciudad? No va a desaparecer, yo no creo que desaparezca. Si hasta ahora no desapareció. No se sabe, ¿no? Es incierto, las cosas mutan y a gran velocidad. En ese sentido, los ambulantes son cinturón negro en maña, prescinden de la tecnología hasta el día de hoy. Siguen insistiendo con manufacturas propias, con pregón, con su cuerpo, con el territorio, mano a mano. Encaran, no se quedan con el no, siguen encarando. Es emocionante y yo creo que también es valiosa la temática porque nos resuena a todos en el sentido de que sabemos que las minorías privilegiadas, que se calculan siempre en un 10% aproximadamente, no entienden cómo es darse maña para sobrevivir, para mejorar tu calidad de vida, para pensar un poquito más allá de la necesidad inmediata, a pura fuerza. Entonces hay algo de la maña de la supervivencia, del recrearse, que es muy sudaca, muy latinoamericano, que nos afecta a sectores de ingreso bajo, a sectores de ingreso medio, y los sectores de ingreso alto quedan afuera de esa conversación, porque no saben cómo es esa situación de darse maña para sobrevivir, para generar el mango, para pagar el alquiler, para pagar la comida. Entonces, los ambulantes en ese sentido, siendo incluso una economía muy frágil, son inspiradores porque resuenan en todo lo que nos damos maña para sobrevivir, para crecer, para sentirnos mejor. Es inevitable que eso no resuene. Eh, es emocionante también ese tirar para adelante como el Fander nos una vez, bueno, Jorge Van der Molen es y sigue siendo una especie de padrino del proyecto, fue a quien acudimos para mostrarle las primeras canciones, a ver cuáles eran sus devoluciones, y él habla mucho de eso, del tirar para adelante incluso cuando la realidad crece en adversidad, pero nunca se toma como terminal. Eso es emocionante. Ujú. Y yo creo que está tan intrincado en la identidad latinoamericana que va a seguir estando. Y ese trabajo, para poder hacer las letras y después la canción, la melodía, es un trabajo que hiciste junto con José Santucho, de observación, de conversación con ese ambulante. ¿Cómo fue todo el trabajo para desarrollar la letra y que tenga siempre que inclusive la melodía tenga toda esa cercanía tan barrial, por así decirlo? Es un poco de todo. Los ambulantes nos atraviesan, como ya venimos charlando. No es solamente una rememoración de la infancia, son tiempo presente. Nosotros como adultos nos seguimos vinculando con los Ujú. ambulantes, porque también está esa tendencia de la nostalgia cuando uno era niño. Sí, hay algo de eso que te la pega también, pero también son tiempo presente. ¿A qué me refiero? A que yo soy consumidor de churro en el barrio y me sigo relacionando con los churreros y a veces charlamos con los churreros y eso sin querer queriendo es parte de lo que nosotros hoy estamos diciendo. Ese vínculo con los ambulantes de hoy es parte con el cancionero es parte, perdón, de las canciones de ambulantes. Em, por supuesto que la temática o dedicarnos especialmente a esta temática nos hizo poner un poco más aguda la mirada y el oído y comunicarnos también con ellos de otra manera, incluso manifestándoles que somos músicos y que queremos cantarle. Es un poco de esto, es un poco de aquello, y también un poco la referencia que tenemos de otras canciones que quizás se han dedicado a esta misma temática, pero más rural, más pensado en laburantes rurales, por Ujú. ejemplo, el arriero de Atahualpa Yupanqui. Un ejemplo, así entre otros. De hecho, en Estadio Ambulante hicimos Vendedor de Yuyo, que es un Sí, tema de Atahualpa hermoso. Yupanqui. Son temáticas que van un poco más afuera de la ciudad. A nosotros con José nos interesó mucho retratar en canciones a trabajadores ambulantes urbanos. Ujú. Recién me decías que sos una persona que nació, que vivió la mayoría de sus años jóvenes en el centro y que después te fuiste moviendo para distintos lugares de la ciudad. ¿Qué te da hoy vivir en Barrio La Florida? Cuando salís a caminar por el barrio, cuando estás tan cerca del río, tan cerca de los pescadores.
te genera algo nuevo para pensar nuevas canciones, para seguir enriqueciendo tu cancionero. La principal ventaja de estar ahí, en el mejor sentido de la palabra ventaja, es que puedo contrastar la manija interna con la tranquilidad de afuera. Es Es la, medio zona prim- de frontera, ¿no? es la primera vez que yo vivo en un lugar sin movimiento, sin gran movimiento, Sin ruidos, sin ruido. con pájaros, El ruido, digamos. claro, el ruido ambiente es la naturaleza tan próxima de la isla de enfrente. Y el silencio de la mañana, el silencio. Eso cambia un poco, hay que ser también realistas a la noche, porque una zona de entretenimiento por la noche, Lógico. eh, bueno, la gente habita mucho, viene de muchos barrios de la ciudad a poner música fuerte, incluso hay a veces muchas picadas, se pica un poco la cosa a la noche, pero es excepcional, digamos, es mucho más predominante el El silencio silencio. del ambiente. Y sobre todo a la mañana. Uno, la persona que se crió en un lugar más céntrico, está acostumbrada a despertarse ya con la ansiedad de lo que hay que hacer, y que está muy incentivada por la ansiedad que se ve afuera, de auto colectivo, gente caminando, en esa cosa de la mañana, de la activación de la mañana. Y la principal consecuencia de vivir donde estoy viviendo es esa, de levantarme acostumbrado a esa ansiedad de tener que arrancar el día, muchas veces hasta apurado y uno no sabe ni por qué Claro. está apurado. Si se pregunta, che, ¿por qué? Pero si hoy no me hace falta estar ahí, ¿por qué estoy haciéndome el mate apurado? ¿Qué es lo que me apura? Bueno, y el contraste con ese ambiente más silencioso hace que quedes expuesto, que esa ansiedad quede expuesta y que te pregunte, che, capaz que se pueda arrancar, aunque sea arrancar el día de otra manera. Ese fue un gran cimbronazo para mí. ¿Y el silencio sirve al músico para crear? ¿Es un enemigo? ¿Es un aliado? El silencio no es un gran aliado, incluso dentro de la misma obra. Rellenar por rellenar nunca es bueno. Es como la luz y la sombra, digamos. A veces extrañas la sombra porque hay mucha luz y a veces extrañas la luz porque hay mucha sombra. Bueno, con el silencio pasa exactamente lo mismo. Te das cuenta que hay una parte de la canción que no hace falta decir más nada y que hay que dejar pasar el tiempito hasta que vuelva a entrar la necesidad de decir algo o de tocar algo. Eh, no, el silencio es un cómplice necesario. Ujú. No es fácil habitar el silencio, más en este entusiasmo fingido que se nos impone desde afuera, ¿no? Como mandato. El mandato del entusiasmo y la productividad permanente. La dictadura de la alegría. El silencio es enemigo de eso. Y por eso cuando uno sin querer se adentra en ese mandato de movimiento, el silencio es incómodo. Ujú. Julián, quiero ahora volver un poquito para atrás a tus primeras experiencias como músico. ¿Qué fue lo primero que te dio por tocar y te dio por cantar? ¿También ya fue música más del litoral o tuviste una etapa más, qué sé yo, no sé, rockera, ponele? Tenemos una ciudad que tiene una gran tradición de bandas hardcore y punk, por ejemplo, y siempre pensaba, Julián Venegas, ¿le habrá gustado? ¿Habrá tenido una banda punk, no sé, o de rock? Eh, Sí, eh, no punk, pero mi vínculo con el rock está claro. todavía, te diría. Eh, es inevitable. Pensá que yo soy también hijo de los 90, nací en el 84, pero eh, el desenvolvimiento social arrancó en los 90 Y sí, y fui, hasta los 2000 tuviste 16, o fui sea que, permeable, a todo eso fui re claro. permeable. Y más como te decía antes, ¿no? Yo no me crié en una familia cerrada musicalmente. No sé si la palabra es cerrada. O con una práctica musical específica. Mejor eso, me quedo más Dale. con eso. Em, entonces, bueno, sí, me la pegó los 90 y como cantor canté un montón de Ujú. canciones rockeras, me acuerdo, bueno, eh, así como para tirar ejemplos. eh, Hijo del culo de Bersuit Vergarabat es un discazo.
y con nuestros compañeros de escuela nos sabemos las canciones, hoy nos juntamos, no nos vemos muy seguido, pero cuando nos juntamos y una guitarra es una canción de ese disco tiene que aparecer. Bueno, obviamente Fito me encanta, Charlie me gusta, soy más adepto a Fito que a Charlie, Mira, pero me gusta mucho también, ¿no? Tiene unos temazos Charlie. Cerati como solista me gusta mucho también. eh, y el comienzo mío más con la música más cotidiano, más comprometido, te diría, arranca con una expresión popular afroamericana que es el blues. Un trío integré que se llamó en su momento The Hoochie Coochie Band. Éramos tres colegas de la misma edad, teníamos 17, 18 años, y decidimos hacer un repertorio de blues rural. Viene el origen bluesero, guitarra acústica y armónica. ese trío eran amigos del secundario, gente que fuiste conociendo, y por qué les pegó de ir por ahí. Mirá, mi viejo me regaló en un momento un disco de Eric Clapton que me gustó muchísimo. Me hice fanático de Eric Clapton. eh, y a partir de ahí empecé a entrar en esa. Tomé clases de guitarra con Bonzo Morelli Uf, a los 15 años. De manera tal de que me fui metiendo en ese repertorio, más como guitarrista. Después me decidí orientar toda mi relación con la música alrededor del canto, pero en ese momento estaba más violero y me interesaba mucho el blues. Y esa cosa que transmite Clapton de no enredarse tanto en la cuestión técnica y de la velocidad de la guitarra, sino más bien hacerla cantar, un gran melodista, Clapton, gran melodista que después se puso a hacer canciones y por eso le enseñaron las canciones, porque la melodía, que el criterio melódico que tiene la guitarra lo llevó para hacer melodía en las canciones. Entonces, bueno, un musicazo. Eso fue derivando en gustos musicales y en este trío que hacíamos música popular, pero bueno, de otro lado. Y antes toqué con amigos de mis viejos. Mi viejo en un momento tenía la posibilidad de un traslado laboral al sur y él tenía una agrupación con amigos que hacían Creedence, por ejemplo, repertorio de Creedence. Entonces mi viejo me dice, mirá, capaz que yo no pueda sostener este grupo, quería empezar a tocar con mis amigos. Sí, me metí en la banda, esa fue la primera vez que toqué en vivo, delante de otra gente, digamos, en circunstancias así, de escenario formal, ponele. Así que temas de Creedence me los sé de memoria, en inglés, ¿viste? Vos decís, la puta madre, qué bárbaro, como las cosas cuando se impregnan a determinada edad no se borran más. ujú. Bandas como Oasis, me aprendí Que un montón ahora, de canciones que ahora vuelven. ahora vuelven, Otro, como otro, todo. otro indicador es que se está volviendo a los 90, hasta Oasis vuelve. La puta madre. Bueno, ahora con la oreja un poco más, con más rodaje, digamos, me pongo a escuchar esas bandas que escuchaba en la adolescencia. Con Oasis casi te diría que aprendí a tocar muchos acordes en la guitarra. Antes me sabía muy poco y con Oasis me expandí un poco más. Tenía un Ujú. compañero de escuela que se sabía todos los temas y me los enseñaba. Y me doy cuenta ahora que hay unos temazos realmente que están muy bien hechos, muy bien construidos. Volviendo también a Versuit, de ese disco no se puede creer y otros discos también, ¿no? Hay entonces, para volver un poco a lo que nos reúne en esta conversación, siempre tuve vínculo con la canción. Claro. Siempre fue la canción como decir principal y acompañado de otros géneros musicales, algunas características armónicas, diferentes ritmos, pero siempre la canción. Y la decantación hacia lo que haces ahora, ¿en qué momento se da? O tal vez tenés algún hecho en particular que te hace tomar conciencia de que el camino tiene que ser la canción popular, la interpretación. Vos recién hablabas de la voz por sobre la guitarra. También me interesa saber cómo trabajas tu voz. Yo creo que empieza la inquietud por la música popular más regional, una inquietud que siempre estuvo, pero le empiezo a apuntar fuerte, cuando me doy cuenta de la potencia poética, de la riqueza poética que tiene nuestro idioma, cuando me empiezo a emocionar más en la interpretación de las letras y escuchando a referentes regionales y tomando clase de guitarra con Marcelo Stenta, por ejemplo. Ese fue un mojón importantísimo en esta orientación para lo que hago hoy. La proximidad con Jorge van der Mole,
la proximidad con Adriana Bonicio, con Sandra Corizo, bueno, todos protagonistas de la música rosarina, que, bueno, componen desde un lugar bien situado desde acá. Todo eso abrió un panorama de repertorio de cancionero popular, no solo de acá, sino latinoamericano, que en cuanto a lo pude reconocer como tesoro y sobre todo cuando me sentí llamado a cantar en esa sintonía, tomé la decisión de que sea el eje de acá hasta el fin de los tiempos, de Re- mis tiempos. Recién decías que una cuestión que te pegó es cuando empezaste a interpretar aquello que estabas cantando. ¿Cuánto tiene que ver la maduración de uno como persona que va creciendo para empezar a entender ese lugar de la música? ¿Cómo crees que eso puede tener relación con esa elección musical? La canción popular tiene una característica para mí. Digo canción popular no porque sea masivamente conocida, digo canción popular cuando hay una conexión con un antecedente, con una tradición, cuando hay vigencia en ese mensaje hoy, cuando hay proyección hacia el futuro, cuando resuena en una comunidad no por imposición, ¿no? Sino por una cuestión de identificación. A eso me refiero con canción popular. La canción popular es multitemática, tiene esa característica. Le canta a absolutamente todo. En contra de la línea comercial que impone el amor romántico como único eje posible, Por eso tópico le puede posible. contar a la montaña, a los yuyos, a los Exactamente, pájaros o a un exactamente, amor. exactamente. Cuando se toma conciencia de esa función social, en este caso de la canción popular, y te das cuenta que el escenario es un efecto secundario, es donde empezás a relacionarte mucho más con la música en tu vida cotidiana, porque te das cuenta que es una necesidad expresiva humana desde el principio de los tiempos. Es realmente una necesidad que que el sistema fue tergiversando para aislarla y dejársela solamente a los supuestos privilegiados que pueden cantar bien, que son pocos y que se los pone en un escenario altísimo La elite, y en digamos. lugares inaccesibles, supuestamente inaccesibles, y eso aleja mucho a la gente de una acción concreta tan humana como cantar. Cuando empezás a darte cuenta que hay algo armado que no hace bien y la relación cotidiana con el canto es realmente una necesidad de muchos y de muchas, más allá de que te dediques profesionalmente o no a eso, yo creo que ahí empieza a cambiar un poco la cosa. Te dan ganas de hacer todas estas preguntas, de hablar de otras cosas, de escuchar otro repertorio, porque en cuanto decís, che, ¿se le puede cantar otra cosa que no sea el amor? Sí. Ah, mirá vos. Y este le canta a los trabajadores, y este le canta al Cerro Colorado, y se abre de golpe un espectro poético que trata de traducir la existencia humana, y es profundo, es complejo, se celebra, tiene diferentes estados de humor. Entonces, bueno, para mí se vuelve mucho más atractivo. ¿Cómo trabajaste la voz, Julián? ¿Es algo que te nace natural o tuviste o pasaste a través de distintas etapas con profesionales que te fueron dando una mano y te fueron formando en ese instrumento? Mira, la relación con la voz cantada está desde muy temprana edad. Tengo memoria de estar cantándole a mis compañeros de jardín, porque ya la maestra se daba cuenta que a mí me gustaba cantar, entonces me hacía cantar delante de mis compañeros y mis compañeras. De manera tal de que hay una relación muy estrecha entre el canto y el habla como comunicación, como herramienta social. Yo lo tengo incorporado ya desde muy chico a esa relación. Eso hizo que cantara desde muy chico y de habitar ese canto delante de otros, en la intimidad, en cualquier Claro, no tener circunstancia. vergüenza, por ejemplo, de Claro, hacerlo, de exactamente. Yo ejercerlo. siento que en el canto se da un arrojo, en mi caso, eh, que no tengo con la guitarra. Porque la guitarra vino más desde un lado más reflexivo, digamos. Claro. Hay ganas, hay entusiasmo, tuve ese motor también con la guitarra, pero en esa cuestión de impregnancia, ¿viste? Cuando ves a un instrumentista y decís, che, el instrumento es una extensión de su cuerpo, o sea, no hay barrera entre el instrumento y la persona. Bueno, eso a mí me pasa con el canto, de mandarme, de tener
Bueno, eso, como... O sea, en una juntada no sos el primero que va a agarrar la viola, pero sí que se va a poner a cantar con el que agarre la viola. Puedo agarrar la viola Sí, porque no, lo me hago, imagino ¿no? que sí, claramente lo haces, pero quiero decir, no es lo primero. Capaz que es lo primero, pero siempre la guitarra en lugar de acompañando la voz. Acompañando. La guitarra es la escolta de la voz. Aunque por momentos tuve dudas respecto a eso, que era mi instrumento principal, ya lo tengo claro. Entonces, esa relación, volviendo a tu pregunta, con el canto fue desde los inicios y cuando me doy cuenta que es una opción posible para vivir, cuando me doy cuenta que se puede laburar o que si yo lo decido voy a poder laburar de la música, sí me empiezo a interesar para ver cómo seguir creciendo, Claro. para no repetirme y demás, ¿no? Que nos pasan a todos. Así que tomé clase de canto con docentes de acá de Rosario, con Sandra Gorizo, con Graciela Mozzoni, aliadas totales las dos. Y eso, bueno, me fue llevando también por diferentes barrios musicales. Esto de la relación con el cancionero popular hace que le haya prestado más atención a cantores y a cantoras populares. eh, Hace que también la haya valorado mucho, y volviendo a la cuestión de lo situado, a la voz hablada. ¿Qué relación existe entre la voz hablada y el canto? ¿Por qué es algo que El generalmente payador. no se enseña? ¿Por qué no los cantores y las cantoras nos perdemos en pretensiones técnicas y estéticas y no ordenamos eso atrás de un decir? Y en ese decir está presente la voz hablada, es inevitable. Hay una riqueza sonora de la vocal, de la consonante, cómo se organiza, qué se expande más, qué se contrae más, qué relación tiene eso con la melodía, porque la canción en definitiva es eso, es el enlace entre el lenguaje y la melodía. Y en ese enlace entre el lenguaje y la melodía, ¿qué hacemos? ¿Pisoteamos nuestra palabra con la música porque no valoramos lo que decimos? Eh, o al contrario, no estamos aprovechando la riqueza que puede tener una melodía para potenciar eso que estamos diciendo. Ese enlace entre palabra y melodía es lo que hace que una canción tenga toda esa potencia expresiva, que nos emocione, que resuene. Y volviendo a tu pregunta, cuando tomas conciencia de la riqueza de la voz hablada y la posibilidad de enlazarla con una melodía para que se genere una entidad nueva, que no es ni palabra ni música, te explota la cabeza. Y Julián, ¿te gusta ir a ver a otros músicos? ¿Te gusta escuchar música en vivo? ¿O te pasa eso que a veces le pasa a algunos, como no sé, por ejemplo, los futbolistas que le gusta jugar al fútbol, pero no le gusta ver fútbol? Me encanta ver música en vivo, me gusta mucho ver a mis colegas. Mientras charlamos, me quedaba pendiente eso, decir, a veces se omite la importancia en la formación de uno, en el rodaje de uno, el compartir el camino con los compañeros y las compañeras. He integrado un montón de grupos, Ujú. me he nutrido un montón, me han interpelado, salí distinto de todos ellos, mejor, siempre para mejor. eh, y no me acuerdo la pregunta que me hiciste, pero me fui por las ramas. No, Digo, te decía, te había preguntado simplemente si te gustaba bueno, ir a ver eso, en vivo exactamente. a otras personas. Volviendo a eso, porque se ve que me quedó muy pendiente el otro y lo quería decir, ¿viste? Me han atravesado un montón esas experiencias, me siguen atravesando. Me encanta ver música en vivo, me gusta ver los proyectos de los compañeros que van creciendo también, cómo la vida los va atravesando y esa vida que los atraviesa se convierte en música. Eh, y eso también me resulta interesante a la hora de decidir qué escuchar. No me interesan los proyectos musicales que veo que se encasillan en una fórmula segura, tipo que tienen 50, 60 años y siguen hablando del boliche. O sea, no. Eso para mí está ya desconectado de la vida y de sus avatares, digamos. Se ha quedado en un lugar porque se debe a un público, se debe a no sé, a una demanda, no sé a qué se debe, hay un montón de factores, y eso siento que va chupándole un poco el alma y el arma también a la canción, ¿por qué no decirlo? Porque es un arma la canción. Y la lava y le saca toda esa riqueza que hablamos recién, ¿no? De su relación con lo cotidiano. Me gusta escuchar la música que va creciendo también a la par de los artistas que deciden hacer canciones. Todo el tiempo escuchándote tengo esa sensación de que si bien no desdeñas de la enseñanza, no desdeñas de la técnica,
te preocupa mucho que haya un equilibrio entre eso y lo que viene dado de forma natural. Que la técnica nunca esté por encima de la intuición. Yo lo que noto es que vos todo el tiempo buscas como un equilibrio en eso, por lo menos lo que me estás contando ahora, por ahí es una interpretación mía No, está muy bien, equivocada. está muy bien. Sí, me parece que lo más importante, sobre todo estamos hablando de música popular, no hay que perder de Claro. vista ese ordenador. Y en canción popular ni hablar porque está la palabra. En canción popular, que es donde yo me atrevo más a hablar, la prioridad para mí está en lo que estás diciendo. Todo tiene que estar ordenado atrás de eso. Y es lo que fui aprendiendo con el tiempo, porque desde el vamos no estuvo. Cuando me di cuenta de que de la riqueza que existía cuando se ponía al servicio de lo que querías decir, la técnica, la estética, lo que sea, me di cuenta también de que había más posibilidades de que yo sobreviviera en las canciones que iba haciendo e interpretando si yo tenía esa línea editorial que si tenía la otra. La otra línea editorial, la de la pretensión técnica y estética, por sobre algo que se quiere decir, es algo que está mucho más atado a la moda, está mucho más atado a lo que se estila en determinada época, en determinados años, de manera tal de que es más difícil sobrevivir en esas canciones. No sé, creo que a Jorge van der Molle le escuché alguna vez decir que le gustaba componer canciones pensando en su supervivencia en esa canción a largo plazo. En él trascender a través de esa canción. Claro, pero él mismo, digamos, que mantenga las ganas de cantar esa Ah, canción perdón. Ahí está, ahora está claro. con el correr del tiempo. Claro, que no se aburra. Sí, y que no se aburra y que él logre dar con algo que quiera decir y que tenga para decir, que pueda ser reinterpretado con el tiempo, que sobreviva con el tiempo, a pesar de los cambios que inevitablemente suceden a nivel social y a nivel interno ni hablar. Componer de esa forma, para mí, ojalá, ¿no? Si uno llega a un resultado bueno, puede garantizar, si es que puede usarse esa palabra, de que pueda seguir cantando esa canción con el correr de los años. Ujú. Una idea de trascendencia también ahí. Sí, no sé si está pensado tanto como trascendencia en una comunidad, sino de que, no sé, vamos a llevarlo a otra capaz, a otra área de la vida. Es como armar una mesa, una buena mesa. Yo me dedico a hacer mesa. Bien, voy a hacer una mesa que me dure. Y en esta mesa van a pasar muchas cosas. Voy a escabiar, voy a comer con mi familia, me voy a enamorar, me voy a separar, todo. Van Van a a comer venir mis otros que hijos, coman, claro, van a venir van a otros. venir otros. Esta mesa yo quiero que dure. Bueno, Claro. listo. A ver, ¿qué madera tengo? Bueno, a ver, voy a averiguar quién hace mesa acá, cuál es mi antecedente. Y tal. ¿Cómo hacen las mesas? Bien, ¿duran esta? Esta no duran tanto. ¿Esta duran? Sí. Y ese modelo de mesa ahí es medio raro, capaz que, bueno, voy a hacer una que dure. Bueno, la canción para mí lo mismo. No me quiero despedir, Julián, sin meternos por lo menos a conversar un poquito de ese proyecto tan espectacular y maravilloso que fue Garupá, o que es Garupá, mejor dicho, para no ponerlo en el pasado, sino en un presente absoluto, que es este homenaje a Ramón Ayala, don Ramón Ayala, que dejó este mundo, pero que seguramente habita en otro lado, sin duda, junto a Homero Chavarino, o Chiavarino, mejor, y Joel Tortul. ¿Cómo fue la experiencia de armar ese repertorio? ¿Cómo fue la posibilidad de que Ramón sepa que ustedes lo hicieron? ¿Y qué sintieron o qué sienten cada vez que lo tienen que presentar delante del público? Que por lo menos a mí en particular me emocionó muchísimo. Ramón se enteró que estábamos haciendo esto, nos mandó un audio muy cariñoso. No tuvimos la posibilidad de cantárselo en vivo, porque cuando nace Garupa coincide con un declive físico importante Ujú. de Ramón que lo aisló bastante también. Pero quedamos contentos de que le llegó que nosotros estábamos dedicándonos a él. Y lo celebró y nos mandó saludos. Con Joel y con Homero teníamos ganas de tocar juntos, no sabíamos bien qué. A los tres nos une este gusto, este amor por la música popular, por la canción popular, regional y latinoamericana. Tuvimos un intento de repertorio que no nos dejó muy satisfechos en esta búsqueda de algo un poco más, no sé,
como lo que encontramos con Ramón, de mayor convencimiento y convicción de qué es lo que estábamos queriendo decir, a quién queríamos cantar. Y los tres por separado abordamos a Ramón, porque Ramón es parte del repertorio del cancionero popular. Pintor, poeta, escritor, Sí, tremendo. guitarrista. Bueno, cada uno desde su barrio musical. Homero Chavarino dedicado al chamamé y a la cumbia, o más dedicado, digamos, a esas músicas. Joel, más especialista del tango, pero también practicante de la música popular en general. Y yo de este lugar de la canción, que a veces va para un lado, a veces va para otro. Y a veces está el riesgo de la superficialidad, pero bueno, todos los días batallo contra eso. Cada uno desde su lugar ya celebraba a Ramón. Y cuando nos dimos cuenta que teníamos ese denominador común entre los tres, y esas ganas de cantar a Ramón, realmente fue un lugar genuino. Después la resonancia que tuvo en el público fue algo la verdad que lo encontramos después, ¿no? Con mucha satisfacción, pero Bueno, eso está bueno. en el motor inicial de Garupá era ganas de hacer algo entre los tres y ganas de celebrar a Ramón. Y eso fue lo único que nos motivó para empezar. Todo lo que vino después, esa complicidad con el público, te encontrás con unas ganas de la gente de escuchar a Ramón que emocionan un montón. Y bueno, también la riqueza de que esto de dedicarse a Ramón hace que te metas aún más en su repertorio y bueno, lo sigas celebrando con la misma convicción, porque sus canciones son preciosas, su poesía es preciosa, su compromiso con el medio ambiente es total, su visión del universo es increíble, desde su pintura, desde su pluma, desde su música. Es un artista como integral. Te das Un cuenta que es constructor de universos. una persona que ha vivido con una intensidad ha tenido muchas ganas de vivir, y eso fue lo que lo llevó a morirse a los 95 años. Y eso es algo que también nos sigue atrayendo de Ramón. Es un músico popular que tiene un equilibrio muy, muy interesante entre contenido musical, poético y fuerza. Tiene mucha fuerza, Ramón. Eso es lo que queremos que esté también en Garupá, que se celebre esas ganas de vivir llevada a la música. Julián Venegas, gracias. Muchas gracias a vos. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.